¿Quién quedó a cargo? Delcy Rodríguez está en la India y el hombre más poderoso del Pentágono aterrizó en Caracas. Ultimátum nacional al CNE. El país se prepara para paralizarse. ¿Venezuela abierta a los negocios o bajo control foráneo? El abismo entre la propaganda y la calle. Les contamos. Rigor, análisis y la noticia al instante. Bienvenidos a la emisión matutina de Impacto Venezuela. Este es el pulso de la información, hoy jueves 4 de junio de 2026. Soy Mildred Manrique y vamos a arrancar con lo más importante. Delcy Rodríguez está en la India y el hombre más poderoso de las Fuerzas Armadas estadounidenses está en Caracas. Pero entre ambos movimientos surge una interrogante constitucional de alto voltaje. ¿Quién quedó al mando del Ejecutivo venezolano mientras la presidenta encargada está fuera del país? Quique Frías nos cuenta. Como ya lo había adelantado el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, la encargada presidencial Delcy Rodríguez salió de Venezuela rumbo a India en un viaje relacionado a la cooperación petrolera. Su viaje abre importantes dudas constitucionales respecto a quién queda a cargo del Poder Ejecutivo, siendo ella una figura interina y sin vicepresidentes. Una potencia económica que hoy juega un papel muy relevante en el mundo. Vamos a tener una agenda muy fructífera donde yo espero abordar áreas de cooperación en beneficio de las principales necesidades del pueblo de Venezuela. Todo demócrata debe partir de una premisa fundamental en este sentido, que existe una usurpación de funciones desde hace mucho tiempo. Y sobre esa premisa, la discusión sobre la salida de Delcy Rodríguez no es un problema de sucesión constitucional. Desde el análisis constitucional, el punto no está solo en la ausencia temporal, sino en el origen del poder que ella ejerce tras las cuestionadas elecciones del 28 de julio de 2024 y la extracción y detención de Nicolás Maduro. Porque el problema de fondo sigue siendo el mismo, la restitución del orden constitucional y el fin de la usurpación, y la solución de todo esto es que los venezolanos vayamos a unas elecciones libres lo más pronto posible. El debate se vuelve más profundo por la lectura del artículo 138 de la Constitución venezolana, y bajo esa lectura no existe una presidencia legítima, tampoco habría una vicepresidencia válida, tampoco una cadena de mando constitucional. Artículo 138 de la Constitución venezolana. Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. Sin embargo, a fines prácticos y sin que exista un anuncio oficial por parte de las autoridades del régimen chavista, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, aparece como la figura con mayor peso político dentro del régimen actual. La ausencia de Delcy deja al gobierno dependiendo más de acuerdos internos de poder que de reglas constitucionales claras, en medio de una transición improvisada tras la salida de Maduro. Al existir una usurpación, entonces no existe una vicepresidencia legítima. ¿Por qué? Porque deriva de una autoridad que está igualmente usurpada. Mira, el artículo 138 de la Constitución es claro. Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. Por tanto, Delcy Rodríguez puede irse cuando ella quiera y ojalá ocurra pronto. Pero ello no abre un debate sobre reemplazos institucionales. En este contexto, un punto de quiebre histórico para Venezuela, el aterrizaje de un Boeing C-32A de la Fuerza Aérea Norteamericana con el general Dan Kane, jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense a bordo, y en una misión de seguridad hemisférica que trasciende cualquier protocolo diplomático. Esto en pleno vacío de poder por la ausencia de Delcy Rodríguez, que se espera regrese de la India al país el próximo 7 de junio. Venezuela, entre autorización política, presión internacional y muchas dudas legales. La cuestión está en que no estaría faltando un sustituto para el Poder Ejecutivo, faltaría restituir la propia Constitución. Reportó para ustedes Quique Frías. Impacto Venezuela. Tu opinión también es noticia. Abrimos el debate con la pregunta del día de Impacto Venezuela. Mientras Delcy Rodríguez busca aliados en la India, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Deng Hien, marca el paso en Caracas.
El Ejecutivo venezolano se ha quedado sin cabeza y el país se hunde en un limbo constitucional. Pero ¿tú qué crees? ¿Esto es un gobierno de facto o una anarquía total? Participa, haz sentir tu opinión en nuestras plataformas digitales, te leemos en la emisión estelar. Las calles se rebelan y lanzan una advertencia definitiva al poder. Gremios, obreros y estudiantes en todo el país exigen renovación de las autoridades del CNE y cronograma electoral. Amenazan con paralizar el país el próximo 3 de julio si no obtienen respuesta. Juan Gutiérrez Gamba con los detalles. La paciencia ciudadana cada vez llega más a su límite en Venezuela, desatando protestas simultáneas en gran parte del territorio nacional. Trabajadores, sindicatos y estudiantes mantienen movilizaciones para exigir elecciones presidenciales, renovación del Consejo Nacional Electoral y un cronograma político claro para el país. Las protestas se reportan en varios estados, desde la resistencia obrera en Ciudad Guayana, las marchas masivas en el que fue un estado chavista como Barinas, hasta las concentraciones en Monagas. Todos se coordinan en una misma exigencia: elecciones libres, renovación total del CNE y el retorno de la democracia. Incluso la coalición sindical advirtió que si las autoridades electorales no ceden, paralizarán las calles en todo el país el próximo 3 de julio. ¿Qué representa políticamente que las protestas comiencen a expandirse a varios estados del país? Que las expectativas de la gente con el gobierno de Delcy Rodríguez los primeros meses se acabaron, se truncaron y hoy la gente tiene una causa clara. Es que si no se movilizan, si no exigen sus derechos a nivel nacional, lo más probable es que no haya elecciones presidenciales en Venezuela. La presión también crece desde el plano internacional. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, presiona por la renovación lo antes posible de los rectores del CNE y advierte que sin prensa independiente no habrá comicios justos. Part of the recovery phase is creating the conditions for a free and independent press. You need to have independent press in order to have free and fair elections. But clearly, we need to have a new electoral committee, and ultimately, Venezuela's future is free and fair multi-party elections. Las declaraciones aumentan la observación sobre el gobierno provisional y se genera la interrogante si esta presión internacional puede acelerar un cronograma electoral en Venezuela. En este momento, la presión internacional y muy particularmente el tutelaje de los Estados Unidos sobre la administración de Delcy Rodríguez, sobre el gobierno de Delcy Rodríguez, es el elemento, es la variable que tiene mayor peso a la hora de acelerar un cronograma electoral en Venezuela. ¿Cuál es la otra variable? Evidentemente, lo que puedan hacer los venezolanos dentro del país en cuanto a la movilización social. Para ello es indispensable el regreso, por ejemplo, de los líderes políticos exiliados y enfocar toda esa energía, toda esa movilización a la publicación de un cronograma electoral y a la realización de elecciones presidenciales libres. El panorama político en el país entra en una cuenta regresiva, exigida por el mismo pueblo venezolano. La movilización pacífica de los estados demuestra que postergar las soluciones institucionales solo profundiza el quiebre social. De la respuesta del ente electoral dependerá si el próximo 3 de julio Venezuela pasa a un escenario de parálisis total. La caída de Nicolás Maduro no fue el fin del chavismo, sino su mutación. Analistas advierten que las élites conservan el control absoluto bajo un nuevo mecanismo de poder. María José Prado con el informe. Ha pasado casi medio año desde la captura de Nicolás Maduro en Caracas, mientras el exmandatario enfrenta cargos por narcotráfico, lavado de activos y tráfico internacional de cocaína en Estados Unidos. En Venezuela la gran pregunta sigue sin respuesta. ¿Qué cambió realmente tras su salida del poder? Rodríguez y todo este aparato que aún continúa al frente de, lamentablemente, este gobierno ilegítimo en Venezuela, pues sumió a nuestra población en una crisis económica sin precedentes, en una emergencia humanitaria compleja, en una crisis de salud, en una crisis de servicio eléctrico, de servicios básicos. En Venezuela en este momento lamentablemente no percibe el cambio el ciudadano común a nivel de su economía, sigue lamentablemente sumido en esa crisis que acabo de ilustrar. Sin embargo, si reconocemos que hay muchísimas esperanzas y que... Desde 20 Venezuela sostienen que la captura marcó un antes y un después, pero reconocen que el ciudadano común aún no percibe mejoras sustanciales en su calidad de vida. La economía sigue golpeada y el debate ahora gira sobre la legitimidad de quienes continúan ejerciendo el poder. Es que lo que ocurrió realmente en Venezuela es que había una sustitución de élites. La élite fundamentada en ese viejo pacto de punto fijo de adecos y copellanos fue sustituida por sectores afines al chavismo que sí, evidentemente en algún momento generaron una
una transformación social en Venezuela, pero que al final con las crisis políticas y económicas y sociales que tuvo el chavismo, sobre todo después de la muerte de Hugo Chávez y el ascenso de Nicolás Maduro, se tradujeron en que los denominados enchufados gobernaban, controlaban y obtenían muchas ganancias. Para derrocar a Maduro, realmente una operación que lo secuestró, es muy factible que lo que se haya hecho fue un pacto por debajo de la mesa con Delcy Rodríguez. Mientras Maduro permanece recluido en una prisión federal de Nueva York y se acerca a una nueva audiencia judicial prevista para finales de junio, la oposición insiste en que el problema de fondo no era únicamente una figura, sino toda una estructura de poder que continúa operando. Es muy factible que esto ocurra porque están buscando, el chavismo en el poder está buscando por todos los medios permanecer ahí. No solo porque el ejercicio del poder les conviene, porque pues tienen todas las prebendas que les interesa, sino también por el temor de verse después perseguidos por, sin duda, los muchos hechos cuestionables que han tenido durante su mandato. Entonces es muy factible que estén llevando a cabo un proceso de reconfiguración y mantenimiento del control del Estado para permanecer precisamente instrumentalizando ese Estado. Para sectores de la oposición, la captura de Maduro representó el fin de una etapa. Sin embargo, 5 meses después, la transición que muchos esperaban sigue pendiente. El reloj avanza, el proceso judicial continúa y Venezuela permanece atrapada entre la expectativa de cambio y una realidad política que aún no termina de transformarse. Actualmente los discursos políticos intentan proyectar una imagen de una Venezuela exitosa y abierta a los negocios, pero la realidad de los ciudadanos y de los mercados financieros cuenta una historia muy distinta. El contraste entre las promesas de prosperidad y las dificultades diarias definen hoy el complejo escenario económico de nuestro país. Juliana Palmar nos amplía. A pesar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que en Venezuela las personas están bailando en las calles gracias a la llegada de dinero por parte de las grandes petroleras, la economía real dista mucho de esa celebración. Para el venezolano común, empobrecidos por años de mala gestión, el prometido auge económico aún se ve lejano. Una persona promedio debe depender de 2 o 3 empleos solo para cubrir sus necesidades básicas. Aunque el ingreso mínimo integral se aumentó a $240, esta cifra representa apenas una pequeña fracción de lo que una familia necesita para subsistir. Ciertamente hay un contraste en esa percepción sobre Venezuela desde el exterior. Eso es como ver una película. Uno ve las escenas, pero la realidad internamente en el país es otra. Quizás esa valoración sobre Venezuela, por ejemplo, como la que hace el presidente Trump, de que el venezolano está feliz y bailando en las calles, responde quizás de buena fe en el sentido de que ha fluido más petróleo, se está pagando a precios internacionales, se custodia en cuentas donde la transparencia es mucho mayor y de manera macroeconómica alguien pudiese pensar que eso se traduce en beneficios directos a la población. Por otro lado, el panorama para los capitales extranjeros sigue siendo complicado. A pesar de los esfuerzos de la administración chavista por mostrar una historia de éxito que atraiga capitales, el veredicto de los mercados es de cautela. La realidad es que no existe seguridad jurídica. Los inversores internacionales se muestran renuentes a firmar acuerdos en el país, manteniendo el recelo incluso después de que el Palacio Federal Legislativo promulgara reformas legales favorables a las empresas y respaldadas políticamente. ¿Por qué el inversionista no termina de regresar a Venezuela o de ingresar a Venezuela? Entre otras cosas porque ese mismo inversionista en el pasado fue expropiado y todavía tiene, inclusive muchos de ellos tienen demandas contra Venezuela en el exterior. Y la otra razón es porque todavía el modelo, el sistema es el mismo que estaba antes del 3 de enero y eso no le genera confianza. ¿Y la confianza en qué se traduce? Se traduce en instituciones que no son imparciales, en reglas del juego que no están claras, en cargas tributarias excesivamente altas, en dificultades para acceder a las divisas, en interrogantes como las que ¿qué pasará una vez que una operación se ejecute, genere unos dividendos y su casa matriz quiera repatriarlos? En una economía marcada por la volatilidad de precios en constante alza, el costo de los productos cotidianos sigue estando fuera del alcance del ciudadano común.
con un dólar a tasa oficial del Banco Central de Venezuela en más de 550 bolívares y el euro por encima de 650 bolívares, se demuestra que la brecha entre los discursos políticos y los precios en los anaqueles sigue siendo el principal desafío de los venezolanos. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Seguimos con nuestra cápsula informativa Impacto en 60 segundos. Dos noticias destacadas. Quédense conmigo. Tensión en el helicoide, desalojo masivo a oscuras, censura del SEBIN y la verdad oculta de 400 presos políticos. En un operativo hermético y bajo absoluto silencio, el régimen venezolano trasladó este miércoles a más de 90 presos hacia destinos desconocidos. La desesperación de los familiares chocó de frente con la brutalidad del SEBIN, que intentó silenciar la verdad reteniendo a la periodista Marjorie Méndez y a los reporteros gráficos Miguel Gutiérrez y Leonardo Fernández. Solo la presión gremial logró liberarlos, pero el horror no se limita a este desalojo. El Foro Penal confirma hoy la existencia de 404 presos políticos, 225 civiles y 179 militares que sufren la represión en las sombras. El gobierno intenta ocultar esta radiografía, pero la crisis carcelaria es, hoy, una herida abierta que no pueden seguir negando. La pesadilla de los aumentos. El dólar oficial pulveriza el bolívar y reduce el salario mínimo a solo 23 centavos al mes. El bolsillo de los venezolanos sufrió un nuevo y devastador golpe luego que el Banco Central de Venezuela anunciara que el dólar oficial superó la barrera histórica de los 560,37 bolívares, mientras el euro retrocedió levemente a 650,50 bolívares. Esta imparable devaluación oficial deja en total evidencia la tragedia económica del país. Con un salario mínimo congelado desde marzo de 2022 en apenas 130 bolívares, el ingreso base de los trabajadores se ha pulverizado hasta convertirse en la humillante cifra de 0,23 centavos de dólar mensuales, confirmando la destrucción absoluta del poder adquisitivo frente a la moneda extranjera. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos un día más en Impacto Venezuela. Sigan atentos a nuestras plataformas digitales, manténganse bien informados. Soy Mildred Manrique, nos vemos nuevamente mañana en la emisión matutina.